Abuso sexual en la infancia. Hola y bienvenido, en el cual estaremos abordando este tema sumamente importante, relevante para nuestros tiempos y que como iglesia y como consejeros necesitamos analizar, investigar profundamente para saber cómo podemos ayudar este tipo de situaciones que nos vamos a encontrar tanto dentro de nuestra iglesia, por desgracia, como fuera de nuestra iglesia. Sin duda alguna, no es un tema que nos alegre, no es un tema que nos encante abordar. Siempre este tipo de situaciones será difícil y complicado, pero confiamos en el poder de Dios, en su sabiduría y en la capacidad, el discernimiento y la guianza sobre todo que el Espíritu Santo nos pueda dar para poder ayudar de forma correcta a todos y cada uno de estos niños que el Señor quiera que podamos ayudar o bendecir. Vamos a iniciar con nuestra base bíblica que está en Proverbios 17:20, que dice así: el corazón retorcido no prosperará, la lengua mentirosa cae en problemas. Entonces vamos a ir entendiendo que el corazón retorcido, es decir, el corazón malvado, pecaminoso, no puede prosperar. No es algo que Dios bendiga, no es algo que Dios esté de acuerdo. Vamos a continuar entonces con este tema. Dice ahí en tu material, puedes irlo siguiendo en tu material o puedes irlo viendo desde aquí, desde la grabación. Nada llega tan profundamente o al interior de un ser humano y específicamente de un niño como lo va a ser el abuso sexual. Necesitamos entender esto. Esta es una herida que se lleva hasta lo más profundo del corazón, de la mente y de los sentimientos de un niño. Sus largos tentáculos, como dice aquí, penetran hasta lo más hondo de su ser. Se enroscan en su alma y estrangulan y matan tanto su inocencia como su confianza. Esta autora, John Hunt, lo describe de esta forma. Una persona que ha investigado y que ha visto muchísimos casos con respecto a eso. Dice que el hecho de sufrir un abuso sexual en la infancia es perturbador, es dramático, es lo más terrible dentro de muchas otras cosas que pueda suscitarle o que le pueda suceder a un niño. Entonces, continuando, el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y va a conllevar efectos devastadores en la vida de los niños y de las niñas que lo sufren. Necesitamos partir entendiendo que no es algo fácil, no es algo sencillo, sin duda alguna que esta situación va a dañar muchísimo, va a lastimar muchísimo, no solo muchas veces físicamente y la integridad del niño, sino en sus emociones, sino en sus pensamientos y muchas veces puede influir incluso hasta en la misma concepción de la cual va a tener con respecto a la mirada de Dios en su vida. Porque se va a preguntar muchas veces, Dios no existe, porque si existiera me hubiese rescatado de esa situación. Si existiese no hubiera permitido que yo atravesara por esta situación. Muchas veces va a condicionar la forma o la perspectiva en la que van a ver o en la que van a concebir la creencia de un Dios. El abuso infantil, entonces, implica la transgresión de los límites íntimos. Prestemos especial atención. Va a implicar la transgresión, es decir, van a pasar los límites íntimos y personales de los niños y de las niñas. Supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona hacia un niño o hacia una niña, realizado en un contexto de desigualdad o asimetría. ¿Por qué? Porque muchas veces va a haber autoridad, va a haber poder delegado en la vida, va a haber en cuanto a edad, va a ser más grande, incluso en cuanto a fuerza y tamaño, es mucho más grande. Entonces, la persona cuando se conlleva un abuso sexual infantil es porque hay abuso por la jerarquía en la que se encuentra tanto el niño como la persona o el abusador que está atacando, perpetuando esta situación contra un niño. Y esto se lleva habitualmente a través del engaño, a través de la fuerza, la mentira o la manipulación principalmente. A través del engaño diciéndole, se me perdió mi perrito, ¿te gustaría ayudarme a encontrarlo? Y cuando lo encontremos, te regalo al perrito. Puede ser a través del engaño, puede ser forzado, obligado, porque al ser una persona mayor, tiene más fuerza, tiene más energía y es obligado el niño a hacer actos o cosas que él no quiere hacer, a través de la mentira, por supuesto, y la manipulación. Si le dices a tus papás, entonces voy a matar a tus papás, o tus papás se van a poner muy tristes, se van a enojar contigo. Existen muchos actos
y la personalidad, explorar la personalidad de este tipo de personas y sus conductas nos va a ayudar mucho a poder entender por qué actúan como actúan, por qué piensan como piensan, y vamos también más tarde a analizar un poco acerca del perfil del abusador. Pero entonces yo te pregunto, ¿qué podemos hacer como iglesia y como cristianos, tanto para prevenir como para curar los efectos de un abuso sexual en la vida de un niño o de una niña? Sin duda alguna, es una pregunta que nos abre mucho el abanico de poder decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si ya sufrió este tipo de abuso? Pero también al mismo tiempo, ¿cómo podemos prevenirlo? Y hay que prestar especial atención a aquellos que trabajamos con niños, ya sea maestros de escuela dominical y maestros seculares que trabajan en preescolar o en guarderías, y sobre todo los padres. Como padres tenemos el compromiso y la responsabilidad de salvaguardar la integridad de nuestros hijos. Yo tengo 2 pequeños, uno de 3 años y uno de 8 años. Y es importante para mí y para su mamá que siempre puedan estar seguros, siempre puedan estar vigilados y cuidados, porque es mi primera responsabilidad antes de cualquier cosa. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ir entrando y poder definiendo qué es. Partimos de aquí. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Dice el Salmo 55, del 4 al 5, mi corazón está dolorido dentro de mí y temores de muerte sobre mí, ¿qué cosa? Han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Es decir, aquí estamos hablando y estamos viendo la perspectiva del salmista que estaba escribiendo esto porque se encontraba en una situación difícil, en una situación complicada. Se sentía adolorido por dentro de su alma, de su corazón. Es decir, ya la muerte está sobre mí. Tengo temblor, tengo miedo, el terror me ha cubierto. Y de algún modo, aunque esta persona tal vez no estaba atravesando un abuso sexual infantil, podríamos darnos cuenta de una similitud de algo que sí estaba atravesando parecido. De primera instancia, hay que entender que la palabra abuso es la traducción del término hebreo halal, que significa dañar o profanar. Entonces, el abuso sexual infantil es cualquier acto físico, fíjate, físico, número 1, visual, número 2, 3, verbal, que se puede cometer contra un menor por medio del cual un niño mayor o un adulto obtiene placer sexual. Este abuso puede perpetuarse no solamente por hombres, puede perpetuarse por mujeres también del mismo modo. Y vamos a ir analizando cómo es que suceden. A menudo el abuso lo comete un conocido. Esto es lo más triste y alarmante. Las estadísticas nos lo dicen y más tarde las vamos a ir viendo. Lo comete un conocido del menor o alguien con quien tiene contacto frecuentemente. No es de casualidad que alguna persona llegó y abusó de él, sino ya había una persona que constantemente está con él, y puede ser desde el mismo padre, el padrastro, el novio de la mamá, un tío cercano, un primo, un hermano, un abuelo, etc. De primera instancia, lo que las estadísticas nos dicen es que son personas muy cercanas a nuestro círculo. Entonces, comete un conocido del menor o alguien con quien tiene contacto frecuente. El abuso es intencional, no accidental. Necesitamos subrayar esto. Cuando el abuso se da, se hace con todo el atrevimiento, con toda la intención de obtener ese placer sexual por medio del niño. No es un accidente, no es algo que no me di cuenta, no sabía que el niño estaba ahí o no lo entendía. No, se da y de forma intencional. Este tipo de abuso entonces no necesariamente implica el contacto físico del agresor y del niño. Ya vimos que puede ser verbal también, o ya vimos que puede ser con imágenes o con video, a través de videollamadas. Más tarde vamos a ir descubriendo cada uno de estos puntos. De forma general, queríamos que tuvieses ese panorama, que el abuso sexual infantil, de forma resumida, es aquel abuso que se va a perpetuar de una persona mayor contra un niño menor. Y aquí estamos hablando de, no solamente cuando nos referimos a niños, no solamente únicamente estamos hablando de infantes desde los 0 hasta los 5, 7, 8 años. Estamos hablando de adolescentes también hasta los 17, 18 años de edad, que todavía es considerado como abuso sexual infantil. Vamos a ver entonces, una vez que ya entendimos este panorama que tenemos con respecto al abuso sexual, vamos a ver
tipos de abuso sexual infantil que pueden existir, porque posiblemente siempre nuestra mente de forma general está pensando en la penetración que puede haber de un miembro sobre un niño, pero no nada más de esa forma es como se puede llegar a dar el abuso sexual, sino también de algunas otras formas que es importante que las entendamos y que las conozcamos. Porque si no las conocemos, entonces podemos pasarlas desapercibidas y creer que fue algo como, por eso lo aclarábamos, que fue algo que no nos dimos cuenta, que fue accidental. Y no, se hace con toda la intención de lastimar al niño y de obtener placer. Entonces, existen de forma general, vamos a analizar 5, que es, número 1, comportamientos sexuales sin contacto físico, pero son comportamientos sexuales. Comentarios sexualizados hacia el niño o hacia la niña. Lo más frecuente es que se realicen en su presencia, diciendo y hablando cosas respecto a sexualidad. Sin embargo, entonces, el agresor puede realizar comentarios obscenos y los puede realizar por medio del celular, con notas o escribiendo cartas, y no necesariamente tiene que ser un contacto físico. Existe la exhibición de genitales frente al niño o la niña, llegando a veces incluso a masturbarse delante de él o de ella. Y esto es considerado como abuso sexual infantil. Por otra parte, también existe lo que se conoce como el voyeurismo. Tal vez estés preguntando, no sé si lo has escuchado alguna vez esa palabra. Bueno, el voyeurismo es un trastorno mental en el que el individuo va a sentir placer de observar muchas veces o principalmente a escondidas a los niños adolescentes. Por ejemplo, cuando se están bañando o cuando se están cambiando o cuando están practicando algún deporte en alguna alberca, que es donde se van a exhibir de cierta forma sus genitales. Entonces, hay que prestar especial atención a este tipo de comportamientos o de conductas. Después tenemos la exhibición de materiales pornográficos al niño, niña o el adolescente. Es decir, mediante revistas, mediante películas, mediante una computadora o un celular, exponer al niño a que vea algún tipo de material pornográfico, cualquiera que este sea, tanto sea hombre con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, e incluso hasta el bestialismo es sumamente inaudito, que quizá nos parezca sorprendente, pero la palabra misma dice que al final de los tiempos, amigos, hermanos, alumnos, al final de los tiempos la maldad dice que aumentaría, no dice que disminuiría, al contrario, aumentaría. Y cada día vemos más maldad, cada día vemos cómo hay más retorcimiento de la mente del ser humano. Y por último, dentro de esta primera categoría tenemos la inducción a que el niño, la niña o el adolescente se desnude o se masturbe delante del agresor. Recuerda que esto es sin contacto físico, no ha tocado el agresor al niño o a la niña. Sin embargo, ya vemos una serie de presentaciones que se están dando ahí al exponer al niño, al buscar ver al niño, etcétera, etcétera. Son conductas para nada normales en la vida de un ser humano. Entonces, número 1, tenemos este tipo de comportamientos. Número 2, vamos a tener comportamientos con contacto sexual. Aquí ya sí hay contacto sexual por encima, puede ser, o por debajo de la misma ropa que el niño puede tener. Aquí ya tenemos tocamientos en las partes íntimas y aquí puede ser en los genitales, en el pene, en la vagina, en los pechos de las niñas y en los glúteos también. Ya hay tocamientos en las partes personales o privadas de los niños. Existe la inducción a que el niño o el adolescente realice tocamientos al agresor. Aquí sí ya estamos hablando en términos de un acercamiento y de un contacto físico entre la víctima y el victimario. Entonces, también existe el frotamiento de los genitales del agresor contra el cuerpo o la vestimenta del niño, de la niña o del adolescente. Es otra forma también en la que se puede dar. Y en esta parte tenemos la conclusión de estos puntos donde ya hay un tocamiento. Si te das cuenta, no hay una penetración todavía, apenas vamos a esos puntos, pero ya se está dando un abuso, exponiéndolo ante contenido sexual, tocando al menor. Muchas veces se hace en forma de juego incluso, ¿no? Abrazándolos y disque saltando, pero se están frotando contra ellos mismos, contra su cuerpo con cuerpo, y se está dando ese abuso.
Número 3 que sigo, o letra C que tienes ahí en tu material, es la penetración digital o que puede ser con un objeto. Cuando estamos hablando de penetración digital, nos estamos refiriendo a que es un acto sexual que consiste en penetrar la vagina o el ano con uno o más dedos. Eso es a lo que nos estamos refiriendo con la penetración digital, pero al mismo tiempo también puede llegarse a desarrollar con objetos. ¿Qué objetos? Todo tipo de objetos. En un momento los vamos a ver. Bueno, aquí el agresor introduce su dedo en la vagina. Puede ser en la vagina o puede ser en el ano del niño. Eso es lo que estábamos hablando y nos referíamos a penetración digital. El agresor induce al niño o el niño adolescente a introducirse sus propios dedos, ya sea en la vagina o en el ano. Si te das cuenta, el primer punto es el mismo agresor quien introduce los dedos o introduce en la vagina o en el ano del niño. Posteriormente, no lo hace él, sino que induce o invita para que el niño ahora lo haga. Y después tenemos el agresor introduce algún elemento en la vagina o en el ano. Ya no estamos hablando únicamente de introducirle los dedos, sino introducir. Esto va desde lo que te puedas imaginar. Desde juguetes sexuales, que son conocidos como dildos o estos aparatos en forma de pene. Hasta se han introducido, hemos visto casos que han introducido botellas, palos de escoba, cucharas, lastimando, imagínate, fuerte y rotundamente. Ya no estamos hablando en términos emocionales, sino en términos físicos que rasgan y destruyen la parte tanto vaginal como del ano, del esfínter del niño. Después tenemos el agresor induce al niño o al adolescente a introducir algún elemento en la vagina o en el ano. Bueno, por una parte estamos viendo cuando el agresor lo hace, pero también cuando induce o va a obligar al niño a que sea él mismo quien se introduzca los dedos o que introduzca algún tipo de estos objetos que ya hemos estado hablando, que en muchas ocasiones hemos llegado a escuchar, a ver, a leer en noticias, que uno realmente se queda espantado y sorprendido por dónde, hasta qué punto puede llegar la maldad en la vida de un ser humano. Entonces, vamos a continuar con estos puntos. Ahora tenemos y vamos a pasar a lo que se conoce como el sexo oral. Aquí el niño es el que le va a practicar sexo oral al agresor o el agresor lo realiza con el niño. Aquí existen las dos modalidades. Tanto el niño puede realizarle ese sexo oral al agresor, donde él es el que está obteniendo el placer, y también del mismo modo el agresor es quien llega a desnudar al niño o a la niña y también le practica algún tipo de sexo oral. ¿Qué incluye este tipo de sexo oral o de este abuso en los niños? Bueno, esto va desde los besos de lengua, esto va desde succionar, besarle, lamer o morder los pechos cuando estamos hablando aquí de las niñas, lo que se conoce como cunnilingus, que es lamer, besar, chupar o morder la vagina o colocar la lengua en el orificio vaginal. Esto es lo que nosotros conocemos o encontramos como cunnilingus. Después están las felaciones, que es también lamer, besar o chupar o morder. En el caso de los niños va a ser el pene. Y lo que se conoce como anilingus, que es lamer, besar el orificio anal. Sin duda alguna, son algunas de las características por las que cuando sufre un niño un abuso puede llegar a ocurrirse. Podemos ver desde lo más sencillo, desde lo más básico, que es como alguien te esté viendo, alguien te esté observando, ya estás siendo presa de ese abuso, pero también hasta la introducción de objetos, hasta introducir y lamer partes muy íntimas y muy personales de un niño, de un pequeño. Y después, por último, pues tenemos la penetración, que se conoce como la penetración peniana. Aquí ya sin duda ya estamos hablando de lo que es el coito o una relación, que es la introducción. No podemos hablar de una relación sexual, pero sí de un coito vaginal, que puede ser donde se introduce el miembro en la vagina de la niña, donde puede ser un coito anal, donde se introduce en el ano del niño o de la niña, e incluso también puede llegar a darse las relaciones o coito con animales, el bestialismo, lo que nosotros conocemos. Sin duda alguna, llegar a todos estos puntos y cada uno de estos extremos, por eso hablaba y te decía desde un principio
que al final de los tiempos dice la palabra que la maldad aumentaría. Y vemos cómo puede llegar a haber tanta maldad en la vida de una persona, en la vida de un ser humano, en la vida de un adulto, que algunas de sus necesidades no fueron satisfechas, que algunos de los momentos que necesitaba a su esposo, a su esposa, a sus padres, no fueron llenados, no fueron sanados. Estamos hablando de lo que se conoce como sanidad emocional, y que cuando no llegan o no se llenan todos estos aspectos, vamos a buscar desahogarlos de alguna otra forma. En este caso puede ser con un abuso sexual infantil, pero hay muchas otras formas y variaciones de las que se puede hacer. Entonces, ya una vez que ya hemos catalogado todos estos puntos, suenan muy fuertes y son muy difíciles, pero es necesario que tú los conozcas, que tú los tengas en consideración para que podamos darnos cuenta de cómo es que se perpetúan este tipo de abusos, este tipo de situaciones, y que muchas veces podemos pensar simplemente fue un accidente, fue un error, el que fulanito estaba viendo pornografía y llegó el niño y lo vio. Necesitamos estar alerta, necesitamos estar conscientes de cómo todos estos puntos pueden llegar a darse en la vida de un infante o de un niño. Ahora entonces, vamos a ver algunas de estas estadísticas que realmente son alarmantes estadísticas del abuso sexual infantil que principalmente se han dado en México, y me llamó la atención por un punto especial, por eso pusimos México, pero en general, las estadísticas son abrumadoras a nivel mundial. Dice Mateo 18:6, pero si hacen que a uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una piedra, ¿qué cosa?, de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Es decir, es mejor que te mates, que te mueras, a que hagas tropezar a uno de estos niños, a uno de estos pequeños. Estas palabras las estaba diciendo Jesús. Para Jesús y para Dios, los niños han sido de vital importancia. Sin embargo, vemos cómo el enemigo, Satanás o el adversario, ha querido destruir, lastimar de algún modo la vida de los niños. Y tú te preguntarás, ¿y por qué quiere destruir la vida o la infancia de los niños? Bueno, porque son niños que pueden llegar a convertirse en pastores, niños que pueden llegar a convertirse en profetas, en evangelistas, a traer un cambio radical en su generación. Muchos de nosotros adultos y ya viejos ya están tranquilos, ya están cómodos en el lugar en el que están, pero los niños vienen con una energía, vienen con una sinceridad, con una transparencia, con una confianza directa en confiar en Jesucristo, en Dios. Entonces es necesario que el enemigo venga y lastime y manche de algún modo la vida, el conocimiento, el corazón de un niño. Entonces, fíjate, esto me llamó mucho la atención. México es el primer país del mundo en abuso sexual de menores. Esto es de acuerdo con la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta organización, después de haber hecho una investigación en diferentes países y a lo largo de todo el mundo, dictaminó que México es el país número 1 donde se perpetúan más este tipo de abusos sexuales infantiles. El 90% de las violaciones contra niñas en México sucede en el entorno familiar. Ya lo hablábamos y ya lo comentábamos. Siempre va a ser en el entorno familiar, de las personas más cercanas. Un tío, una tía, incluso un primo, un hermano, el mismo padre, un padrastro o el novio o la novia de alguna pareja de alguno de los padres. Después tenemos que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México señala que en el 2020 se reportaron simplemente 80 casos de abuso sexual infantil. Pero esta cifra, en lugar de disminuirse, al contrario, ha sido todo lo opuesto, ha aumentado. Dicha cifra ascendió a 477 el año pasado, en tanto que en lo que va hasta abril del 2022 suman 113 reportes. Entonces, como hablábamos, dice ahí en Mateo 24:12, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos, ¿qué cosa?, se enfriará. El amor de muchos hombres, el amor de muchas personas y de muchas mujeres se ha venido enfriando. Cada vez más somos menos insensibles a las necesidades de las personas, de los niños, de los ancianos en general. La misma iglesia muchas veces se vuelve fría. Ya no le interesan los ancianos, ya no le interesan los niños, simplemente los programas
aquello que nos va a hacer que podamos tener un equipo de luz, un equipo de audio, un equipo de sonido brillante. Pero no nos centramos en las necesidades básicas e importantes que cada uno como cristianos dentro de la iglesia necesitamos. Y por último tenemos el top de los 5 estados con más reportes de abuso sexual infantil para prestar atención. Si tú vives en alguno de estos países, en alguno de estos estados, prestar atención a estas estadísticas. Número 1, el Estado de México. Número 2, Baja California. Número 3, tenemos a Nuevo León. Número 4, Jalisco. Y número 5 está el Estado de Puebla. Es importante que lo consideremos para darnos cuenta en qué partes de México se está moviendo y se está dando con mucho mayor fuerza este tipo de movimientos. El presidente del Consejo Ciudadano señaló que la mitad de casos de abuso sexual infantil en el país ocurre antes de que la víctima cumpla 12 años de edad. Entonces, todo esto que se está suscitando y que lo estamos viendo alrededor de México, se llevan para antes de los 12 años de edad. 15% de las víctimas tiene entre 1 y 4 años de edad. El 16% de los casos se suscitó entre los 4 y los 6 años de edad. Y el 28% de las agresiones ocurrió cuando tenían entre 7 y 11 años de edad. Entonces, las estadísticas nos hablan rotundamente que a cualquier edad puede llegarse a suscitar un abuso sexual. Vemos los altos porcentajes que existen en las diferentes etapas que el niño o que el preadolescente está atravesando y está viviendo. Y necesitamos entonces prestar especial atención a todos este tipo de situaciones que vamos a encontrar a lo largo y a la vida de los niños.